Buen día, Rodrigo. Buenos días, licenciada Laura Patrón, ¿cómo le va? Buen día, gente. Buen día, Agostina. Buen día, Leandro. Hola, Juan. Qué sonriente que estás. Hola, Jorge. En fin, acá estamos. Jornada número 30. De paso, les cuento, el Instituto Superior Educativo que tiene casi el año que viene cumple 30 años. No es poco, no es poco. El 18 de abril, así que ya veremos qué hacemos. Y esos 30 años tienen que ver con nuestros 107 años. Y tienen que ver con que desde 1959 certificamos origen a las exportaciones argentinas. Y digo que tienen que ver porque todo esto es como que nos targetea al comercio exterior. A pesar de que somos Cámara de Comercio, Industria y Producción, el hecho de certificar origen hace tantos años hace que sintamos el comercio exterior de otra manera. Y eso hizo que, bueno, como les dije antes, desde 1991 tengamos este instituto en el que se preparan especialistas en comercio exterior que salen con una tecnicatura que pueden palmar con las universidades con las que tenemos convenio. Y esos licenciados en comercio internacional llevan el comercio exterior en la sangre, no son cualquiera. En fin, aquí estamos. Gracias, Laura. Gracias, Leandro, por tu tiempo. Cedo la palabra. Bueno, Te quiero presentar nada más. Tenemos a cómo no, Alejandro cómo Mora no, cómo no. Alfonsín, él es el Director Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, y hoy vamos a hablar de los incentivos para la exportación de mayor valor agregado. Así que, Leandro, ahora sí, todo tuyo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, tanto Laura como Rodrigo, muchas gracias Casipra. O sea, cuando una cámara que tiene 100 años te llama para hablar de algo, por más que la agenda sea complicada, uno tiene, es como un honor, es como un mimo, digamos, el hecho ya de saber que de tener a laburantes como ustedes, todos industriales, todos empresarios, gente que apuesta, en lo que ha sido un año muy difícil, lo que vienen siendo 3 años, los últimos 3 años muy difíciles. Veníamos arrastrando una crisis de muchísimo peso cuando nosotros llegamos a despacho, 24 meses consecutivos de caída de la industria, por ejemplo, que es lo que nosotros trabajamos directamente en la Secretaría de Industria, y en el medio se nos cruzó este transatlántico de caca que fue la pandemia, digamos, este transatlántico de problemas en el medio, y a una crisis se le sumó otra, pero, digamos, antes de empezar, digo, al tema que nos convoca, sí hacer una apreciación que creo que digamos, para este público es muy precisa, que es algo que demostró la pandemia, es algo que demostraron los últimos 10 meses, es que no da lo mismo tener o no tener industria. Que nosotros tengamos industria es lo que nos permitió dar una respuesta rápida a los desafíos de la pandemia. Los bienes sensibles a la emergencia sanitaria, que según la Organización Mundial de la Salud, allá lejos en marzo, hace 8 años en marzo, eran 24 productos, y que luego lo extendimos a 68, trabajando Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Salud. De esos 68 productos, 57 se fabrican en la Argentina. Y eso es lo que nos permitió laburar segmentadamente. O sea, tenemos monitoreados a los 525 proveedores de bienes sensibles de emergencia sanitaria, de equipamiento médico sobre todo, y nos permitió incrementar, multiplicar la capacidad productiva en esos bienes de manera rápida. Hablamos de respiradores, de elementos de protección personal, de camas para terapia intensiva, hasta de oxímetros de pulso, o sea, una variedad de productos enorme. Y eso es lo que nos permite tener una industria. Entonces, independientemente del devenir, independientemente de que hoy podemos decir que después del abril más contractivo en la historia de la industria argentina, ¿por qué? Porque tuvimos que cerrar, cerramos, entonces no hay nada más contractivo que cerrar. Que después, independientemente de los números, independientemente de ese devenir, lo que muestra este año es que a las voces que le dicen a los industriales que por qué producen, por qué no mejor no se traen todo de China e importan, que no es lo mismo tener o no tener industria. Tener industria es tener soberanía. Y tener industria es una decisión política que este gobierno por lo menos tiene tomada. Nosotros somos abiertamente industrialistas. O sea, nosotros venimos para reconstituir el tejido industrial, para ir en contra de lo que fue la pérdida de capacidades de más de 165.000 puestos de trabajo industriales que se perdieron entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.
Y en el medio de esto nos encontramos hoy en un momento en el que después de la emergencia empezamos a ver de manera muy heterogénea algunos sectores industriales que ya están trabajando a 3 turnos, que están teniendo problemas incluso para satisfacer la demanda, otros que van un poquito más lento, que les cuesta un poquitito más, pero sabemos que lo que tenemos que hacer en este momento es acompañar a las tensiones del crecimiento. Y una especie de acompañamiento tiene que ver con mejorar la rentabilidad en el margen de aquellos sectores que tienen una agenda exportadora. Y nosotros desde el día 1 que venimos trabajando en ordenar y desarmar lo que eran desincentivos me parece que me quedé congelado, no. Lo que eran particularmente nuestra intención es de cambiar el esquema de derecho de exportación, llevando a eliminar los derechos de exportación para los bienes industriales. Y venimos trabajando con el Ministerio de Economía en esto desde el inicio del mandato. La primera versión del trabajo, que ahora les va a comentar mejor Agostina, la versión 1 data del 15 de enero de este año. La versión 14, que fue la que se consagró en el decreto 798/20, es del mes pasado. Todo es ida y vuelta en ese trabajo con economía. Partimos de un escenario en el que nuestra primera opción era bajar todo a 0%, y que después, con el devenir de las restricciones fiscales, de las restricciones cambiarias, de las restricciones que ustedes conocen, llegamos al esquema que les vamos a contar a continuación. Pero para eso, para introducir el esquema, lo que te voy a pedir, Hago, ya que vos, si podés compartir la presentación vos, así yo ya después quedo atado, así ya. Yo primero me tengo que disculpar porque tengo a la misma hora hoy, les decía al principio, tengo Consejo Económico y Social, capítulo textil, es ahora en el salón de actos acá arriba, ya empezó, me están esperando, pero como les decía, teníamos el compromiso con Casipra, hay que atender las dos cosas. Los voy a dejar en las mejores manos posibles, que son las de Agostina, y Agostina Monti es de nuestro equipo, es politóloga, y además de politóloga es experta en materia de internacionalización de sectores, y fue uno de los cerebros viene siendo uno de los cerebros de nuestro equipo en materia de los incentivos de exportación, en materia de derecho de exportación y reintegro. Simplemente les voy a explicar un poquitito a modo introductorio cuál es el enfoque. Arranquemos algo, si podemos ir a la primera filmina. Ahí está. A ver, en primer lugar, ¿qué es lo que nosotros hicimos? ¿Qué es lo que hace el decreto 798/20? ¿Sí? En primer lugar, reduce para bienes finales industriales a 0% de los derechos de exportación, y de insumos elaborados industriales lo baja al 3%. Y al mismo tiempo pone piso a los reintegros. Pone un piso a los insumos elaborados del 5% y a los bienes finales del 7%. ¿Por qué hablamos de piso en el caso de los reintegros? Porque teníamos algunas posiciones, algunas que estaban por arriba de estos pisos. No los vamos a bajar. El que estaba en 8 lo dejamos en 8. Y a los que estaban en 4, 5, 6 los subimos a 7 en el caso de los bienes finales industriales. ¿Cuál es la idea de esto? A ver, en primer lugar, nosotros nos encontramos con un esquema que favorecía más a la materia prima industrial y al insumo básico industrial para ser exportado. El ratio entre reintegros y exportaciones efectivas de las materias primas industriales estaba arriba de 2,5. En cambio, en el de bienes finales estaba en 0,8. ¿Qué significa eso? Que independientemente de que uno exporte mucho u otro exporte poco, proporcionalmente el incentivo estaba mal planteado. Entonces, lo que nosotros queremos armar es una escalerita, en donde a mayor agregación de valor, mayor beneficio. Donde el incentivo esté puesto en exportar mayor valor agregado. ¿Qué es lo que queremos? Incentivar las exportaciones de alto valor agregado, fomentar la industria, el empleo de calidad y diversificar la ganancia exportadora, generar en lo posible nuevos mercados y que se exporten cosas que no se exportaban antes. Ahora bien, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Teniendo en cuenta que nuestra primera opción era bajar todo a 0%, tuvimos que tomar una decisión metodológica en la que, como no podíamos bajar todo el nomenclador industrial a 0%, al menos en esta fase, lo que dimos fue un primer paso, lo que teníamos que hacer era instrumentar una metodología en la que no estemos eligiendo un sector por sobre otro, sino que haya una metodología y una racionalidad atrás, que no haya discrecionalidad de ningún tipo. Algo que tal vez para la política pública en la República Argentina sea novedoso, que no haya discrecionalidad. Eso es lo que nosotros buscamos en esta segmentación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos básicamente? Tomamos todo el nomenclador del capítulo 27 al capítulo 97, que son los bienes industriales,
y lo dividimos, volvemos a la anterior, a vos, creo, no, que nos quedamos en esta, perdón, nos quedamos en esta. Perdón, te mareé. Tomamos todo el nomenclador del capítulo 25, perdón, al capítulo 97, y lo dividimos en 4 grupos según metodología BEC de Naciones Unidas, una metodología internacional que sea incontrastable, y dividimos en materias primas industriales, insumos básicos industriales, insumos industriales y bienes finales industriales. De esa manera, de acuerdo a las restricciones fiscales de insumos básicos industriales, los mantuvimos en el margen en el que estaban, e insumos elaborados y bienes finales, les bajamos los derechos de exportación y les subimos los reintegros. De vuelta, es un primer paso que nosotros tenemos en donde lo que queremos es quitar la presión fiscal a las exportaciones industriales. Queremos andar esta cuestión, y el primer paso lo dimos el 4 de octubre con este decreto. A continuación, a partir de la filmina siguiente, digamos, ya entramos un poco más en la explicación de la metodología, más en entender cómo es que se arma, y es a partir de este punto en que los voy a dejar con Agostina Montisalías, que fue de hecho quien adaptó la metodología a todo el nomenclador. Nosotros hemos incidido sobre 5.125 posiciones arancelarias de todo el nomenclador del Mercosur, y es este trabajo que les va a presentar a Agostina cómo fue que lo fuimos encarando. Así que yo, antes de retirarme, que voy subiendo al 9º piso a la reunión textil, no me quiero ir sin agradecerte a vos, Rodrigo, y en nombre tuyo, y a vos, Laura, y en nombre de ustedes, a toda CIPRA, por pensar en nosotros, por interesarse en la política pública que estamos desplegando. Seguramente van a tener preguntas después de la presentación. Está Agostina para responderlas, y si no, tienen mi contacto como para también enviar mi correo, y estamos totalmente abiertos. Esta Dirección Nacional y esta Secretaría de Industria, y hablo no en nombre mío, sino en nombre de la Secretaría de y el secretario Ariel Yale, ustedes tienen que tomarlo como una extensión de CACIPRA. O sea, simplemente somos una extensión de ustedes, así que les agradecemos muchísimo, y les pido mis más sinceras disculpas por tener que atender otra reunión. Es la número 2 de 68, que tengo más o menos hoy en el día, porque la nueva estamos en esa atención. Así que de corazón les agradezco muchísimo, y gracias por todo el laburo que hacen ustedes, y no hablo del laburo en sí de CACIPRA, sino el laburo que cada ustedes hacen en las empresas. Gracias por apostar, por contratar gente. Hoy necesitamos ustedes más que nunca. En el vector que nosotros pensamos de industrialización, lo que necesitamos son empresarios que abracen Willis, que abracen trabajadores, que los capaciten, que el empleo de calidad, que sigan apostando a la agregación de valor y al trabajo industrial, y estamos nosotros para acompañarlos en eso. Estamos para acompañarlos, para mejorar el entorno de negocios, para generar condiciones de rentabilidad, para favorecer. Tenemos una política instrumentada de programas de crédito flexible, el programa de desarrollo de proveedores, tenemos desplegado de la Secretaría de Industria. En muy poquitos meses tuvimos la verdad que la oportunidad de poder desplegar toda una agenda para acompañarlos, y confiamos en que es la agenda que hoy puede ayudar en este periodo de recuperación, la cual se va a profundizar en el 2021. En el 2021 vamos a profundizar los programas, ya sin la emergencia en el medio, que nos ha condicionado tanto, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del año. Así que nada, por mi parte les agradezco muchísimo, los dejo en manos de Agostina Montisalí, que es la que sabe, ¿no? La que más sabe. Si bien acá somos todos economistas, politólogos, etc., el cerebro que escuchar es el cerebro que piensa. Así que les agradezco muchísimo a todos, y nos vemos en la próxima. Gracias, Leandro. Antes de irte, tomamos el guante, y ustedes también cuenten con nosotros para cualquier tipo de anuncio o lanzamiento que quieran hacer, o consulta también, porque bueno, justamente CACIPRA representa a pymes y profesionales del comercio exterior, así que si quieren a veces hacer alguna consulta o hacer alguna encuesta en relación a una política que se está por lanzar o algo, cuenten con nosotros para eso. Excelente. No bueno, de hecho,
ahora en esta fase 2, que nosotros ya estamos trabajando en la fase 2 de lo que es derechos y reintegros, ya no tanto pensando en la restricción fiscal, sino también en la sintonía fina ya un poquito más ajustada al trabajo sectorial, así que por supuesto van a ser interlocutores en los que nos apoyemos, sin ninguna duda. Muchas gracias. Como decía recién Laura, Leandro, no solo muchas gracias, sino que tengannos como vínculo, porque es cuestión de que se contacten con nosotros y las pymes somos eso, o sea, es nuestra cotidianeidad, es nuestro trabajo, es nuestro métier, así que si quieren saber cómo están las pymes, cuenten con nosotros. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Un gusto, gracias. Adiós. Ahora sí, Agostina Monti, todo tuyo, ella es asesora también de la dirección, así que gracias por estar acá con nosotros y organizar esta reunión. Por favor. Todo tuyo, Agostina. Gracias, mil gracias Laura, mil gracias Rodrigo, y un saludo a todos y todas que estén presentes acá. La realidad es, retomo un poco lo que decía Leandro, un gusto estar invitados a estas cosas, que además, sobre todo para mí, y quien no nos pudo acompañar hoy, Leonardo Park, fue un laburo de meses, de idas y vueltas, de tratar de cada vez mejorar más esta política y que realmente tenga el efecto que nosotros queremos, que es una exportación de mayor valor agregado. Así que retomo un poco lo de Leandro y después si quieren hacemos todas las preguntas que quieran, retomamos algunas cosas, podemos charlar también un poco de lo que hacemos acá en la dirección, así seguimos. Como decía Leandro, nosotros al principio, más allá de que nosotros en la Subsecretaría de Industria vamos a trabajar sobre todo el tema de política industrial y nos vamos a abocar más en lo que tiene que ver entre los capítulos 25 y 97 del nomenclador, lo que hicimos primero fue una metodología para clasificar todo el nomenclador arancelario, porque queríamos que esto sea transparente a nivel de todos los productos que se puedan, a todos los bienes que se puedan comercializar. Entonces, en este fin dividimos, primero, como dijo Leandro, los capítulos del 1 al 24 y lo dividimos en 4 eslabones. ¿Y a qué refieren estos 4 eslabones? Estos 4 eslabones nosotros los queríamos dividir, capaz no en una cadena, sino en productos de mayor productos primarios y productos elaborados, que tengan distintas finalidades. Por ejemplo, el eslabón 1 responde a todos los productos que son primarios y que tienen como fin un suministro industrial. El eslabón 2 es un producto primario, pero como fin un uso de consumo final para el hogar, pero de consumo final, digamos. El eslabón 3 responde a un producto de valor agregado, pero que tenga como fin suministro industrial, y el eslabón 4 es un producto elaborado, pero que tiene como fin un consumo final. Entonces lo que logramos en agro fue poder diferenciar aquellos que son productos primarios, elaborados y distinta finalidad. Y así lo dividimos en 4 eslabones. En industria fue un poco más fácil, porque el BEC lo tiene muchísimo más dividido también. Entonces pudimos hacer esta cadena de materias primas, insumos básicos, insumos elaborados y bienes finales. A esto hay que agregar que igual el BEC, al ser un código internacional, lo podemos ver a 6 dígitos. Entonces había muchas cosas que capaz a nivel Mercosur que trabajando. Así que estuvimos hasta trabajando en mejorar y profundizar esta división, que es lo que nos llevó sobre todo un poco más tiempo, y aún así es lo que estamos siguiendo hoy con el trabajo de muchísimos sectorialistas en lo que tiene que ver con seguir afinando el estudio del nomenclador para poder llevarlo y dividirlo bien en lo que tiene que ver con las diferentes categorías. Para darles un ejemplo, acá trabajamos los 2 tipos de cadenas. Una cadena industrial, que podría ser la textil, donde materias primas, podríamos poner un ejemplo que son las fibras, y usamos el código BEC 21, que significa suministro industrial no especificado en otra partida, que es básico. El insumo básico de la cadena textil serían los hilados, que tiene el 22U. U quiere decir que no es diferenciado, porque también tomamos una variable de un paper que diferencia todo el nomenclador entre bienes diferenciados y no diferenciados. También se los puedo compartir, si quieren después. Entonces estos serían suministros industriales no especificados en otra partida, elaborados, pero no diferenciados. Por ende los tomamos como insumos básicos. A las telas, que tienen mayor valor de agregación que los hilados,
tomamos, es el mismo código BEC, pero diferenciado. Por ende, es un suministro industrial no especificado, elaborado y diferenciado. Y como bien final de la cadena textil, podemos tomar las confecciones, que son los artículos de consumo no especificados en otra partida que llevan el código 62, del BEC. Si queremos trasladar la metodología que usamos al agro, retomamos la cadena láctea, que es algo fácil de visibilizar. En el eslabón 1 vamos a tener a la vaca lechera, que ocupa el código 111, el código BEC. En el eslabón 2 la leche, que como yo les dije, la vaca lechera sería un primario, pero que lo trabaja la industria. La leche para consumo del hogar. El lactosuero es un derivado de la leche con valor agregado, pero que tiene como finalidad la industria y en la utilización para hacer otros tipos de productos. Y el eslabón 4 sería el queso, que es un producto con valor agregado, pero que tiene como fin el consumo del hogar. Entonces, en este sentido, fuimos diagramando lo que tenía que ver con las cadenas. Además está decir que hoy, en el decreto que salió, no tomamos todo lo que tiene que ver con agro, porque tiene otra discusión con otro ministerio, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y que está trabajando hoy en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino. Lo que nosotros, desde la Secretaría de Industria, tomamos fueron del capítulo 25 al 97 del nomenclador. Entonces, a partir de eso, nosotros hicimos un análisis de qué pasaba con los derechos de exportación, o sea, las retenciones, en industria. Entonces cruzamos con esta metodología BEC y entendimos que había 169 posiciones a 8 dígitos que tenían un derecho promedio aplicado de 5% o 5,5% aproximadamente, y dependiendo un poco de los productos, porque tenemos materias primas que tienen mayores retenciones y materias primas que tienen menores o que tenían igual que un bien final, cuando nosotros tomamos esto. Realizamos lo mismo con insumos industriales, que tenían un porcentaje hasta más bajo que un insumo elaborado, y también los bienes finales. Como ven, en la tercera columna tenemos muy poca diferenciación de pago de retenciones entre la diferente cadena. Y como dijo Leandro anteriormente, lo que nosotros era como formar una escalerita, cosa de que el industrial y la industria argentina tenga como un incentivo para poder exportar bienes finales industriales. Entonces, a partir de eso vimos que podíamos modificar. Nosotros intentamos no tocar los insumos básicos, pero había 11 posiciones industriales que referían a las pastas de celulosa que estaban más altas que la madera en bruto. Entonces, como nuestra idea no era subir nada, lo que decidimos es bajar para que quede una línea dentro de la cadena foresto-industrial. Y eso se debe en estas 11 posiciones modificadas. Después sí modificamos todos los insumos elaborados industriales, que hoy estaban pagando 3 pesos por dólar, por eso les da aproximadamente alrededor de un 4%, y las bajamos a 3. Y a los bienes finales industriales los bajamos a 0, que también estaban pagando 3 pesos por dólar. En total se modificaron 5.121 NSMs y alcanzamos a 20 sectores industriales. Acá lo podemos ver por industria, cómo fueron los cambios. Alimentación animal fue un punto que tuvimos que retomar debido a que, por un tema de división a 12 dígitos, había una posición que estaba pagando los mismos derechos de exportación que la soja, por ejemplo, y es un producto de valor agregado que no tiene soja ni siquiera, así que hicimos las modificaciones. Sigue teniendo un promedio bastante alto porque sí tiene muchas posiciones que tienen mucha soja, y es por eso que hoy en día tributa más. Después, otro que nos quedó alto fue automotriz, por un tema de cómo responden las automotrices, y los incentivos ahí se tuvieron que trabajar más aparte y específicamente. Pero después si vemos el resto de las industrias que tienen casi todos valores agregados, bienes finales en su sector, están cerca del 0, como por ejemplo calzado, donde los únicos que no quedaron en 0 son las partes, o igualmente electrodomésticos, electrónica de consumo, todos esos sectores que en general son puramente bienes finales, quedaron cercanos a 0. ¿Qué hicimos con los reintegros? Porque a su vez, más allá de analizar todo lo que tiene que ver con
con derechos de exportación, también trabajamos con los reintegros de exportación, porque también es un mayor incentivo a la exportación de valor agregado. Estudiando lo que pasaba antes, nosotros veíamos, por un lado, que no había una tendencia clara para, cuando los analizamos, de por qué algunos productos tenían determinada alícuota y por qué otros productos tenían otra alícuota, y en cuanto a producto. Entonces, analizando lo que pasaba, fuimos comparando año a año cómo fueron cambiando la tendencia, y hasta antes de este decreto y el 2002, los insumos básicos y elaborados habían caído y los bienes finales se mantuvieron en lo que tenía que ver con reintegros a la exportación. Entonces, en términos porcentuales, había algunas materias primas que recibían mayores reintegros que un bien final. Entonces, entendemos que eso alienta a la primarización de las exportaciones. Lo que hicimos nosotros entonces fue nuevamente retomar esto, lo cruzamos con los códigos BEC y con el análisis posterior que nosotros habíamos hecho, y evaluamos y cambiamos, pusimos pisos. Nuestra idea era poner pisos y techos, pero con el fin de no bajar ningún reintegro, lo único que hicimos fue poner piso. Entonces, todos aquellos insumos elaborados industriales que estaban por debajo de 5, los subimos a 5%, y todos aquellos finales que estaban por debajo de 7, los subimos a 7. Como decía Leandro, había algunos que ya tenían mayor reintegro, por ende los dejamos como estaban. Un ejemplo que podría poner es muebles. Por ejemplo, muebles ya tenía un reintegro del 8%, entonces muebles quedó en 8%. Si lo vemos en la siguiente slide, podemos ver cómo los reintegros nuevos, aquellos sectores que en general son bienes finales, podemos ver que quedaron por arriba de 7. Por ejemplo, nuevamente calzado. En este trabajo de reintegros con vinos, que era un trabajo que estaba haciendo de industria, beneficios a un proyecto de valor agregado y además que tiene alta inserción internacional, justamente en aquellos productos que tienen un diferencial bastante importante, digamos. Finalmente, como también decía Leandro, este decreto nuestro es trabajando desde principio de cambio de gestión hasta hace un mes, y con la pandemia en el medio y con muchos otros temas que estuvimos trabajando, así que ahora estamos trabajando sectorialistas para ir afinando cadena por cadena productiva todos los cambios que podamos hacer para beneficiar esto en términos. Más allá de eso, también lo que tenemos del Ministerio es un montón de políticas hacia la exportación, no solo de esta Secretaría de Industria, sino también de la Secretaría PYME, dando tanto capacitaciones, acercándolo a certificaciones internacionales. Dentro de la Dirección Nacional tenemos al Plan Calidad Argentina, quien es el encargado de acompañar a todas las empresas y a todos los sectores que quieran certificar determinadas certificaciones internacionales, por ejemplo en equipamiento médico. Estamos trabajando muy fuertemente, estamos trabajando también todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, y diferentes inquietudes que nos vayan llegando a través de mesas sectoriales, también a través de Prodepro. Estamos trabajando sobre la cadena de valor para que todos los proveedores de las industrias se puedan trabajar y mejorar su producto en términos de competitividad, calidad. Desde economía de conocimiento se está acompañando todo lo que tiene que ver con servicios. Así que nada, la inmensidad de programas que estamos teniendo, más allá del marco de la pandemia es todo recurso humano que venimos trabajando y esperando eso, y también esperando de parte de audiencias que nos den feedback de todo este tipo de políticas, digamos, porque sin el feedback de ustedes no somos nada, digamos, ustedes son las que tienen la industria, saben cuáles son los problemas que tienen, cuáles son los incentivos que los pueden ayudar, y nosotros estamos acá para poder direccionar todas esas consultas que ustedes tengan, y podamos trabajar todos en conjunto. Así que nada, Laura. Sí, gracias. Te estábamos escuchando un poco mal porque como que se corta por momentos, entonces había momentos que no podía saber si estabas ahí terminando, pero bueno. Acá hay una consulta.
Dice, todas las posiciones que incluyen pescado procesado en tierra quedaron en cero. ¿Qué pasó con los reintegros de estas posiciones? Langostino procesado, anillas de calamar para sabas, tubos de calamar, filet de merluza. Y pregunta si hay algún diferencial de reintegros en los puertos patagónicos. Bien, todo lo que tiene que ver con peces entiendo que está dentro de los capítulos previos al 23, si no me equivoco, lo que tiene que ver con peces es 03, es el capítulo 03. Así que no hicimos ningún tipo de modificación en este decreto. Sí, hoy se está trabajando en el Consejo Agroindustrial, sobre todo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en cambiar y modificar todo lo que tiene que ver con estos derechos y reintegro que viene, vayan a haber cambios en lo que tiene que ver con todos estos productos que mencionaron. Lo que tiene que ver con puertos todavía no se trabajó nada, pero es algo a seguir. No sé si me escucharon, ¿no? Porque me parece mi conexión es inestable. Yo escuché algo, pero no sé, Faustino, si querés repreguntar o algo, dice... Bueno, Faustino ya algo pregunta, pero me parece que es más de promoción, de promoción comercial que para industria, igual te la hago Sí, por las obvio. dudas. Y dice, buen día, bueno, quisiera saber si han tenido en cuenta herramientas de promoción como la utilización de Cancillería y o embajadas en el exterior para operaciones comerciales de grupos o consorcios. Bueno, justamente estamos trabajando bastante con Cancillería y sobre todo con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que están trabajando en nuevas mesas para acompañar a todo este tipo de empresas en lo que tiene que ver con promoción industrial. Te pongo un ejemplo que es un sector que sigo constantemente, que es equipamiento médico. Hoy con equipamiento médico se están haciendo talleres de oferta exportable para acompañar a las empresas a exportar sobre todo lo que tiene que ver con la región en plena pandemia y todos estos productos, industrias que se desarrollaron a través de la pandemia por necesidad, puedan también tener un mercado externo. Así que estamos trabajando en herramientas de promoción junto con Cancillería, están yendo también a ferias en lo que tiene que ver con, a ferias, perdón, que son hoy totalmente online, pude participar, y en rondas de negocios. Así que si tienen algún punto en particular, nosotros les podemos hacer la conexión con Cancillería o con la agencia para que puedan acompañarlos. Bien. Bueno, mientras, mientras espero algunas preguntas más de ustedes, hay un tema que siempre en general se habla, ¿no? en el sector PYME, y es ¿por qué se cobra primero el derecho y después se da el reintegro y no se puede netear desde cero, digamos? ¿Por qué pasa esto? Es algo que en general se habla mucho, ¿no? Porque hay un problema ahí financiero que le generan también a la empresa. Sí. Es un tema que nosotros queremos modificar. Hoy estamos trabajando con AFIP y con aduana para que este sistema pueda mejorar con mayor fluidez y se pueda por lo menos cancelar o netear de esta forma. Es un trabajo un poco complicado, pero estamos tratando de sistematizarlo, digamos. No cualidades, estamos revisando todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con las condiciones para obtener reintegros también. Se corta, no te terminé de escuchar. Ah. Bueno, pero Lo es que algo decía que era, estamos revisando y estamos trabajando con aduana y con AFIP, que son los encargados de cobrarlo, digamos. Bien, no, porque en general lo que hace toda pyme es como que el reintegro no lo tienen en cuenta, entonces después afecta la competitividad de sus precios. Sí, Ay, sí. pensé que te había sido. No, era que dejé dejaste de compartir. Bien. Bueno, nada, entonces es una práctica habitual que la pyme no toma en cuenta el reintegro, entonces después, digamos, tal vez no le dan los precios o queda fuera de mercado y en realidad nosotros los profesionales les pedimos que sí lo tengan en cuenta, pero como después no se sabe cuándo se cobra el reintegro, también ese es un problema. Nada, es algo habitual que todos los que trabajamos, seguro vos, Agustina, obviamente, como me decís que lo están trabajando, lo conocés,
y bueno, es algo que si pasara, digamos, si se pudiera netear, sabemos que el sector va a estar muy agradecido y contento de esa acción, ¿no? Hoy no Bueno, te puedo prometer nada, Laura, igual, pero, está bien, está pero sí, bien. lo estamos trabajando, es un pedido que nos llega de varias cámaras y de varios pymes, así que esperemos poder trabajar sobre eso. Bien. Acá Alfredo pregunta, dice, en el caso de los operadores económicos autorizados, ¿se está evaluando de hacer los reintegros de modo automático? Así tengo entendido, funciona con la Unión Europea. Alfredo, no, la verdad es que no lo estábamos analizando, pero es una gran sugerencia para empezar a hacerlo, así que muchas gracias. Voy a averiguar sobre lo que tiene que ver con operadores económicos autorizados y a ver cómo funciona la UE. Yo hasta donde tenía entendido lo que tiene que ver con retenciones, muy pocos lugares en el mundo los tienen, así que no hay mucho para comparar, pero no es así como reintegros como vos decís, así que vamos a analizarlo. Gracias por la sugerencia. Buenísimo. No sé, Rodrigo, si vos querés decir algo. Y la verdad es que yo la veo muy predispuesta a Agostina y dan ganas de decirle todas las cosas juntas. Y acá hay un tema que planteó recién Faustino que tiene que ver con la promoción, que no es el área de Agostina, pero dado que está al tanto, dan ganas de seguir con el tema. Y lo que Faustino es socio de la Cámara desde hace mucho. Faustino Rodríguez, una metalúrgica de San Martín, Global EMR, plantea la necesidad de que en las embajadas, poco menos que haya un escritorio de alguien comercial que facilite la llegada de consorcios y exportadores a los mercados en los que Argentina pone un ojo. Y resulta que uno se contacta con las embajadas y solo algunas responden de manera directa. Lo normal es que nos deriven con Cancillería. Entonces nos encantaría ver cómo instrumentar la posibilidad de que las embajadas se transformen no solo en lo que son o fundamenten, sigan fundamentando lo que son con su presencia en los países con los que tenemos vínculo diplomático, sino que sean nuestra representación comercial. Entonces, sería muy interesante plantear una proyección en ese sentido. ¿Cómo hacer para que nuestras embajadas sean también nuestra representación comercial? Rodrigo, Ay, perdón, ¿querés decir, Laura? Adelante. No, decir sí. Rodrigo, estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿eh? Yo soy técnica y estoy trabajando en el Estado desde el año pasado, así que digamos que yo trabajé con la gestión anterior y trabajé con esta. En la gestión anterior yo estaba en una subsecretaría que era de inserción internacional. Bien. Así que trabajábamos codo a codo con la agencia, codo a codo con Cancillería, y era un requisito que se le estaba pidiendo a las embajadas que empiecen a cambiar y darles una orden más que tenga que ver con comercial. Yo entiendo que este año la agencia está trabajando fuertemente en esto, así que esperemos que pronto sigan también y funcionen como un representante comercial. Así que igual hay diferentes casos en diferentes embajadas, algunos ya tienen un representante comercial bastante fuerte, pero bueno, es algo que vamos a seguir trabajando, obvio. Ya igual es otro ministerio, digamos, estoy respondiendo, pero yo respondo otras cosas, digamos. Tal cual. Acá tengo unas otras preguntas. Ernesto Seidel dice, ¿qué diferencias hay entre los derechos de exportación, 3 por dólar, y el nuevo derecho? Pude ver que hay diferentes plazos y el tipo de cambio que toma cada una es diferente. En lo que tiene que ver con plazos no debería haber diferencia. El 3 por dólar hoy, o sea, porque en realidad era una alícuota de 12% con límite de 3 pesos por dólar, lo que daba alrededor de un 4% de alícuota. Hoy los bajamos a 3 y nuestra idea es seguir llevando hacia más abajo. Digamos, es un beneficio para insumos elaborados, capaz un poco pequeño suena, pero la idea es seguir extendiéndolo y bajándolo. A bienes finales sí ya lo llevamos a 0, así que la diferencia está en la alícuota en sí, digamos. El tipo de cambio que toma el 3 pesos por dólar es el dólar oficial. El otro no toma un tipo de cambio por dólar, digamos,
o sea, es en alícuota, es un porcentaje en particular. Bien, y acá Juan Altamirano pregunta, dice, aprovecho que está Agustina para comentarle que el sistema Exporta Simple está con grandes problemas por la obligatoriedad del ingreso de divisas que hace inviable toda venta al exterior de e-commerce de menos de $1000. Si pueden revisar el sistema, que la verdad no tiene sentido su uso para esas ventas, lo que es una pena porque hay muchos emprendedores y artesanos trabajando en eso. Sí, Juan, totalmente. O sea, se está trabajando ahora para mejorar el sistema de Exporta Simple. Eso es otra subsecretaría, pero ya es dentro del ministerio el que lo está trabajando. Yo, como retomando el año pasado, yo laburaba con sectores pyme bastante chicos, como era instrumentos musicales, por ejemplo, o calzado, y sobre todo calzado de diseño. Y el Exporta Simple era una herramienta, pero increíble para ellos y muy, muy útil. Así que la idea es que se vuelva a utilizar y capaz con mayores beneficios, tratar de trabajar con los couriers, pero bueno, se está trabajando en lo que tiene que ver con esta herramienta. Buenísimo. Acá Valeria, si querés, Vale, a ver, prende el micrófono. Digo, para que no... Te pongo para que lo puedas... De vuelta. Hola, Agostina, ¿cómo estás? Un gusto. Te hago una consulta específicamente con el tema de el régimen de obras de arte, que no se puede, si hay que llevarlo a una feria o a una exposición, no se puede enviar bajo ningún régimen que no sea exporta simple, por el tema de las regulaciones. Y cuando se hace por exporta simple, sí o sí te exigen ingresar divisas, aunque sea una exhibición. Hay muchos artistas bueno, que quieren exhibir por premios o por lo que sea, productos en el exterior y no lo están pudiendo hacer. Es algo que, nada, como para tener dentro de todos los temas también, ¿no? Valeria, genial. La verdad es que no lo sabía eso. Así que justamente sobre ese punto no tenía ni idea. Sí tenemos sectorialistas que trabajan el tema de industrias culturales y podemos trabajar les dejo mi mail acá en el chat y me podés escribir bien sobre la problemática. No te estamos escuchando, pero perdón. Algo así como que no tenías ese tema, están trabajando temas de industrias culturales, igual las obras de arte van aparte, o sea, no están dentro, me parece, del sector de industrias culturales, pero sí que dejas tu mail en el chat, por lo que entendí. Eso está buenísimo porque además están preguntando cómo se pueden poner en contacto con ustedes. Y también esta reunión lo que me hace pensar es que tal vez podríamos tener algún contacto con el régimen Exporta Simple, como para saber también, para poder tener ida y vuelta y también saber, bueno, hacia dónde van esas mejoras y tal vez poder darles una devolución de aquellos que sí utilizan el Exporta Simple hoy. Buenísimo, me da pie para eso. Laura, sí, era eso. Era que no lo sabía, tenemos sectorialistas que también no trabajan, capaz obras de arte no sea de las industrias culturales, pero laburan junto al Ministerio de Cultura, que es el que lleva un poco estos temas también. Sí. Así que Perfecto. ahí les dejé mi mail, me pueden escribir Buenísimo. por lo que sea, no prometo poder responder el mismo día, porque capaz tenemos días medios caóticos, pero respondo. En menos de una semana respondo seguro. Así que, y puedo también ayudarlos a hacer los contactos que tengan acá con el ministerio. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de alguien, aprovechemos la Agostina, y si no, ya podríamos dar por cerrado el día de hoy. En el próximo encuentro vamos a tener de invitados al vice, que nos va a contar sobre todas las herramientas que tienen a disposición también de las industrias y del comercio exterior. Rodrigo, no sé si querés cerrar o hacer el precierre. La verdad es que no llamé a nadie para hacer el precierre. Podríamos aprovechar que tenemos a nuestra gerenta que se viene sumando a las charlas de los miércoles de Casipra para que nos cuente su impresión respecto de lo que nos dijo Leandro y Agostina. Un minuto nomás, Liliana. ¿Cómo están todos? Buenos días y gracias por acompañarnos.
como siempre los miércoles. Y bueno, Agostina, encantadísima, de verdad, ha sido una charla extraordinaria y cuenta con que te voy a escribir muy pronto porque sí nos interesa hacer los contactos necesarios con la agencia, con Cancillería y con el propio ministerio, obviamente. Y bueno, a todos, siempre a la orden acá, desde este espacio, desde la Cámara. Igualmente para ti, Agostina, lo que necesitas, aquí estaremos. Cualquier feedback que sea necesario para este tipo de charlas, acá estamos. Encantada. Gracias, Rodrigo. Gracias, Liliana. Bueno, Gracias Liliana, Rodrigo, Laura, por todo, por todos los asistentes. Gracias por decirme excelente presentación, eso ya a mí es un mimo al alma. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Gracias De mi parte quería agregar algo así más bien personal. ¡Qué Así miedo! así como lo tuvimos no te asustes, a Leandro, a Agostina hoy, hemos tenido a diferentes personas que tienen que ver con la administración pública y que tienen que ver con el comercio exterior y que tienen que ver con nosotros. Y esta predisposición y esta, no sé, buena onda tuya hoy, Agostina, es como un panorama y da mucho gusto sentir que del otro lado, en este caso de la pantalla, hay gente que conoce nuestra situación, que conoce nuestra problemática y a la que se puede acudir para establecer, así como dijo recién Liliana, un feedback productivo y que genere situaciones positivas. Muchas gracias. Sí, y Agostina, también de vuelta, seguramente vamos a estar en contacto con vos porque lo de Prodepro me parece interesante, me parece que es un programa que no se conoce con profundidad. Lo de certificaciones no lo tenía, así que también después te voy a pedir información para poder promover. Nosotros cada tanto hacemos unas reuniones que tienen que ver con programas de apoyo a pymes y contamos absolutamente todos los programas que están activos o que pasaron pero que bueno, están funcionando, para justamente las pymes tengan un panorama mucho más global de todo lo que hay, que muchas veces no se conoce, porque bueno, la pyme está en su día a día complicada y no tiene esa posibilidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es acercarles todas las herramientas todas juntas para que después investiguen en forma individual. Así que seguramente me ponga en contacto. Y bueno, de nuevo agradecerte y seguramente volvamos a tener otros encuentros, tal vez más al año que viene ya. Así que gracias. Y a todos nos No, vemos. gracias a vos, Laura. Y contá conmigo para todo lo que tiene que ver con difusión de herramientas del Ministerio. Bárbaro. Bueno, nos vemos el próximo Gracias, miércoles. Agostina. Gracias, Adiós. Gracias a Laura. ustedes. Nos esperamos. Gracias, Liliana. Gracias, Salvador.